Cuando el Señor instituyó esto fue la última noche que Él celebró la última Pascua también y estaba con los discípulos y les estaba enseñando el gran propósito de Dios para lo que Jesús había venido al mundo. A consolidar, a hacer firme, como quien diría, a firmar un nuevo pacto entre Dios y los hombres. La gente en ese momento no lo entendía, pero Jesús tomó el pan, se lo dio a los discípulos después de haberlo bendecido y después les dio también la copa y la copa de vino diciendo: esto es el nuevo pacto en mi sangre que por mucho se derrama. O sea, Dios estaba firmando un nuevo pacto con la humanidad a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de todo su sufrimiento. ¿Sabe qué pasó? Que muchos no entendieron ni conocieron cuáles eran los propósitos de Dios. Pero Dios se lo fue revelando poco a poco a los discípulos. Y hoy el gran propósito de Dios es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Anúncienle a la gente que Dios ha hecho un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con el ser humano. Y nos invita a que cada uno entremos en ese pacto, cambiemos nuestra vida y nuestro destino para la gloria de Dios. Qué hermoso es saber que el día que yo entré y acepté a Jesucristo en mi vida, he entrado en ese nuevo pacto que hizo el Señor a través de su sacrificio en la cruz. Quiero leer un pedazo de la historia de los momentos más duros de la crucifixión y rescatar algo de la forma que pensaban en ese momento los judíos. Busquen su Biblia en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateos, capítulo 27. Mateo 27. Y el versículo 32, este es el relato continuado de cómo fue la crucifixión del Señor Jesús. Comienza cuando Jesús está ante Pilato, después sigue con la muerte de Judas, Pilato lo interroga a Jesús, luego Jesús es sentenciado a muerte y viene la crucifixión. Y dice así: cuando salían, versículo 32, capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Cirene era una de las ciudades del África, probablemente de Etiopía. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando sentenciaban a muerte los romanos a ser crucificados, a los reos, a los condenados, le daban a beber vino mezclado con hiel. ¿Por qué? Eso les amortiguaba, era como una anestesia de todo lo que iban a sufrir ahí colgados en la cruz hasta que morían. Al Señor Jesús quisieron darle y Él no quiso beber. Él padeció dolor por dolor, sufrimiento por sufrimiento. Cada cosa que le hicieron, Él lo sufrió totalmente. Dice luego, verso 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpla lo dicho por el profeta.
partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Esto mandó Pilato a ponerle: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los otros evangelios también lo nombran, y la frase completa sería: este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, escuche, primero los que pasaban le insultaban y le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero también dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose con los escribas y los fariseos, que eran los judíos de distintas castas sociales, y los ancianos del pueblo, las autoridades principales de Jerusalén. Y le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta ahí nomás vamos a leer. Qué cosa tremenda. Usted va leyendo la historia y realmente conmueve. Porque cuando uno la lee detenidamente y hace una composición del lugar, es decir, me traslado a la escena de lo que estoy leyendo. Me imagino en ese momento estar ahí viendo todo lo que se está relatando aquí. Y me imagino a la gente gritándole, insultándole. En el monte de la Calavera se llamaba el lugar. Hasta el día de hoy está ese monte. Si alguna vez van por Jerusalén, salen fuera de la ciudad, van a encontrar un monte alto y tiene un peñasco así que sobresale y tiene la forma de una calavera. Por eso se le llamaba el monte de la Calavera. Ese monte es el lugar que Pilato, el gobernador romano, eligió para que ahí se crucificaran a todos los condenados. Así que continuamente habían sentenciados y muertes y gente que moría y los crucificaban en ese lugar. Ahí llevaron a Jesús junto con 2 ladrones. En el camino Jesús no soportó, cayó 1 vez, 2 veces. Entonces encontraron a un hombre que venía del África, de Etiopía, y le dijeron: ven acá, lleve la cruz también. Como eran los romanos, ellos mandaban, ordenaban, y había que obedecer. Ellos tenían la fuerza, el poder. Entonces Simón de Cirene agarró y cargó los maderos de la cruz, ayudándoles para llegar hasta el lugar del monte de la Calavera. Cuando llegaron ahí, lo crucificaron. Quisieron darle a beber el vinagre y la hiel para amortiguar los dolores. Él no quiso beberla. Él no aceptó. Sufrió todos los dolores que podía producir la cruz, la muerte de un condenado en la cruz. Y lo levantaron. Y luego que levantaron, la gente que pasaba y miraba de lejos, le gritaban: a otro salvó, sálvese a sí mismo, descienda de la cruz, bájese. Si es el Hijo de Dios, vamos, haga el milagro. Si había algo que la gente sufría en ese momento,
era falta de conocimiento. No tenían conocimiento de las cosas de Dios. Totalmente ausente. Se guiaban por lo que sucedía en el momento y en la escena y opinaban lo que veían. Pero los sacerdotes, los fariseos, que era una de las sectas políticas de dentro de los judíos, y los otros grupos religiosos que estaban ahí también, y más, los ancianos. Cuando dice los ancianos, es el comité del pueblo, es decir, como dijéramos, los diputados del pueblo, los que mandan dentro de la ciudad, junto con el sumo sacerdote y todo, digamos, el poder legislativo. Ellos también empezaron y gritaron: a otro salvó. Quiere decir que lo vieron. Quiere decir que lo conocieron. Quiere decir que ellos estuvieron presentes cuando Jesús sanó y salvó a muchas personas. Quiere decir que cuando resucitó la hija de Jairo, alguien les contó a los judíos, a los ancianos. Cuando resucitó a Lázaro, fue una bomba que estalló en todo Jerusalén, al punto que querían matarlo otra vez a Lázaro. Ellos conocían, ellos sí sabían. Por eso decían ellos: a otro salvó. Pudo hacer milagros con tanta gente, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué no te salvas ahora vos mismo? Si eres el Hijo de Dios. Alguien le gritó: desciende de la cruz. Pero ellos no sabían lo que decían. Pero lo triste era que ellos sí eran las autoridades religiosas del pueblo. Pero ignoraban todo lo que la ley y los profetas habían escrito años atrás de lo que iba a suceder con el Mesías. Pero ¿saben qué pasó? Que ellos nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Nunca lo reconocieron. El Mesías era el enviado de Dios a la tierra. Y ellos no lo aceptaron a Jesús como el Mesías. A tal punto que alguien le preguntó de los ancianos, del sumo sacerdote, le decía: ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Dínoslo. Cuando lo acosaban, cuando lo interrogaban. Y el Señor Jesús le contestó: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿qué más testimonio tenemos? Él mismo lo ha dicho, lo ha declarado. Él se hace el Mesías. No lo reconocieron. No lo reconocieron como el Mesías. Y ahora en la cruz le gritaban: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Alguien le gritó: si confiaste en Dios, que Dios te libre. O sea que no sé qué religión predicaban, pero si confiaban en Dios, lo menos que vos podés esperar es que Dios haga algo por vos. Pero ellos prácticamente pusieron en duda que Dios puede hacer cosas por nosotros. Confiaste en Dios, que Dios te libre ahora. Pero ellos no sabían que Jesús era el Mesías y que Él tenía que morir en la cruz. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque Dios lo había establecido. Dios había establecido. Para eso dice el Evangelio que mandó a Jesús a morir por nosotros, para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda.
¿Qué es lo que no sabían ellos? Ellos no sabían que Jesús estaba muriendo por nosotros, por ellos. Ellos no sabían que Jesús, el enviado de Dios, como no aceptaban a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios les estaba abriendo la puerta de una nueva relación con Dios, un nuevo pacto. Sin embargo, no lo aceptaban. Y eran las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Desconocían lo que el profeta Isaías había escrito. Busque Isaías 53, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. El versículo 3, vamos a leer desde ahí. Dice así, escuche. Despreciado y desechado, ese será Jesús, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero, o más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más de 700 años antes que crucificaran a Jesús, el profeta ya había anunciado todo lo que iba a pasar en la cruz. Pero no lo conocían. Y menos, no le creían. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo, y salvaste a tantas personas, pero a vos no te puedes salvar. Vos mismo no te puedes salvar. No sabían, no entendían que era necesario que Jesús muriera en la cruz. ¿Saben por qué? Por lo que ellos no entendían, era porque se tenía que cumplir lo que la ley de Dios decía. ¿Qué decía la ley de Dios? Que el que peca tiene que morir. Y Pablo dice, todos hemos pecado. Estamos destituidos, lejos de la presencia de Dios. Pero Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso no lo sabían. Eso no lo entendían. Ese es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por todo lo malo que yo soy y he sido, por todas las atrocidades que yo he hecho, por todos mis malos pensamientos, actitudes, conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Dice que Dios tomó eso y lo cargó en Jesús
al morir en la cruz. ¿Cómo iba a bajarse de la cruz si para eso vino? No lo entendieron. A otros sanó, él mismo no se puede sanar. ¿Cómo se va a sanar si para sanar él tenía que vencer al pecado y recibir el juicio que nuestros pecados merecían? Por eso dice el profeta, él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sufrió todos nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz, no teníamos relación, no teníamos paz con Dios, todo ese castigo lo recibió Él. Por vos y por mí y por toda la humanidad a través de los tiempos. Con un solo sacrificio, dice Hebreo, hizo perfecto a los hombres, a los que creen, los santificados. Por eso estamos nosotros celebrando en memoria de Jesús. ¿Entiende esto usted? ¿Lo entiende? Ahora yo quiero terminar con algo mucho más importante. Pablo escribe la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A mí me estremece pensar esto. Él está presente con nosotros. Y nosotros estamos recordando lo que la Biblia dice. Él fue maldito por nosotros. Si esto no lo entendemos, tenemos que abrir el corazón y decir, Señor, perdona mis pecados. Fuiste maldito por mí. Toda la maldición del pecado cayó sobre él. Y dice el apóstol, Cristo nos redimió de la ley del pecado. La ley establecía castigo, condenación y muerte. ¿Qué quiere decir nos redimió? Cristo nos libró de ese castigo que la cruz trajo para él. ¿Todo por qué? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que Cristo ha hecho? Cuando hablamos de redimir, es como, a ver, cuando alguien que ha cometido un delito, nuestras leyes lo juzgan o están en proceso de esperando el juicio final, la condenación. Mientras tanto, tiene que ir o preso o con libertad condicional. Para ir con esa libertad condicional, tiene que pagar una fianza. Tiene que pagar una fianza. Entonces vas a quedar libre, pero previo pago de una fianza hasta que llegue la sentencia final del juicio. ¿Verdad? Pero yo le voy a decir algo más. Cuando llega la sentencia final del juicio,
y el juez determina culpable, establece la pena que le corresponde, se terminó la fianza. Se acabó la fianza. ¿Qué sucede? Ahora la ley le dice a usted, la justicia, que tiene que ir preso. ¿Es así? ¿Es así, no sé? Es así. Claro que sí. Pero cuando la Biblia dice Cristo me redimió, me libró, Él pagó, no una fianza, mucho más que una fianza. Pagó mi libertad para siempre. Para siempre. No para esperar un juicio. No. Ya no espero ningún juicio. El juicio lo recibió Él en la cruz. Por eso en la cruz Él pagó mucho más que una fianza para darme una nueva vida, una libertad para siempre. Y más, detrás de ese precio que Él pagó en la cruz, me abrió las puertas al Padre y me dio el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Amén. ¿Lo entiende? No sé cuál habrá sido tu vida, mi vida. No sé todas las cosas que Dios ha perdonado en tu vida. Lo que sí sé es que Él pagó para que vos y yo seamos libres y para siempre. Amén. Eso es lo que estamos celebrando. El nuevo pacto, el nuevo acuerdo. Y no solo consiguió con la libertad para siempre, sino también dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Sabe quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todos los que no son judíos son gentiles. Así era en esa época cuando se escribió la Biblia. Así se calificaba a la gente. ¿Judíos o gentiles? Los que eran judíos eran del pueblo. Los que no son del pueblo eran gentiles. Y todas las promesas que Dios había hecho a través del profeta Abraham eran específicamente para los judíos, pero también Dios abrió las puertas para los gentiles. En la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, la hizo para los judíos y la hizo para nosotros. Y nosotros llegamos a recibir la bendición de Abraham para siempre, porque no nos hizo judíos, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios. Y la bendición que Dios ha puesto en nosotros es algo que cada día recibimos de Él. Es algo que cada día tenemos que conocer. Es algo que cada día debemos descubrir. Porque el salmista diría, el bien, la bendición y la misericordia me seguirán, me seguirán, me seguirán todos los días de mi vida. La bendición te va a seguir. No importa lo que hayamos hecho, ya Cristo nos perdonó. Nos ha hecho hijos de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que vivamos una vida santa. Que no volvamos a la práctica del pecado. No quiere que perdamos ninguna de las bendiciones que Él ha preparado. Yo tengo que conocer y descubrir cada vez más en esta nueva relación que tengo con Dios. Porque la promesa de Dios se cumple. Amén. ¿Le cree al Señor? ¿Cree a la palabra de Dios? Dele la gloria entonces al Señor. Gracias, Señor. Vamos a participar del pan y del vino. Pero ¿sabe qué nos aconsejaba el apóstol Pablo? Preste atención, escúcheme, míreme todo, mire todo, un ratito.
Cuando venimos a participar de esta relación, de esta comunión con Dios, qué lindo que es. Es como entrar al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Cantamos, adoramos, le expresamos lo mejor de nuestro corazón. Y comemos del pan y tomamos del vino después que nos bautizamos. Y recordamos al Señor, hacemos memoria de Él. Pero San Pablo nos aconseja, cada vez que venimos a comer del pan y beber del vino, pruébense cada uno a sí mismo. Si hay algo que todavía perturba en mi vida, algún pecado, alguna ofensa, alguna falta de perdón, algo que me está tocando por dentro que no me lo puedo sacar, dice el Señor, dice el apóstol, primero pruébense. Y el Señor dice, deja tu ofrenda ahí, ve, arregla con quien tienes el problema y ven y trae tu ofrenda al altar. O sea que cuando venimos a la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos. Nadie va a decir, no, mira que yo a vos, no, yo sé de vos, no. Nadie, solo vos y Dios. Para eso el Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos regaló, la presencia de Dios, vive acá en mi vida. Póngase la mano en el pecho. Él vive acá. Él vive ahí. Y Él es el que nos hace ver cuando nosotros estamos, vamos a un término futbolero, en Orsay. Cuando estamos en falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, arreglemos, pidamos perdón, pidámosle perdón al Señor y vengamos a la presencia de Dios y comemos del pan y tomamos del vino y adoramos al Señor con un corazón blanco, limpio, una mente limpia, despejada de todo mal pensamiento y una actitud totalmente sincera. Señor, te alabo, te adoro. Has hecho mucho en mi vida y tienes mucho más por hacer. Gracias, Señor. Me has dado una nueva vida. Estoy conociéndote poco a poco. Señor, te doy muchas gracias. Has puesto paz que antes no conocía. Y sé que todos los días tu mano está para bendecirme, para proveerme, para proteger. Gracias, Señor. Tus bendiciones me persiguen. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vengo a decirte, te amo, Señor Jesús, por todo lo que pagaste por mí en la cruz del Calvario. Amén.